Eso aseguro mi futuro. Era la estabilidad, Sí, pero sí. ahora resulta ser que con la reforma laboral y los superpoderes ha definido que vos podés entrar en cierto periodo de disponibilidad, que encima te van a pagar el sueldo para que vos consigas otro laburo, en definitiva. Esto es legal, no es legal, es constitucional, no es constitucional, va a desatar un montón de cuestiones vinculadas a la justicia. ¿Quién mejor que Cintia Bención, que es la presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, como para charlar de este tema? Así que, Cintia, gracias por atendernos y por la espera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me gustaría dividir en dos, sobre todo hablando del tema examen de ingreso. Hoy por hoy, en los estatutos laborales, sobre todo pensando en el Estado, ¿esto está previsto? Sí, además ya existe en la Ley de Empleo Público la necesidad de concursar para ocupar un cargo en el Estado. No es una novedad. Eh, Creo que lo que apuntan justamente es a poder manejar los concursos de alguna manera intencionada, pero de ninguna manera es una novedad. El hecho de que mucha gente haya ingresado a ocupar cargos en el Estado tiene que ver no con la planta permanente, sino con estas formas fraudulentas de contratación muy utilizadas por el Estado, de contratar mediante otras formas, habitualmente llamadas no laborales, sin aporte jubilatorio, sin la protección legal adecuada, como los llamados artículo 9, o incluso las locaciones de servicios, donde como condición para ingresar se le exige a la persona que se inscriba como monotributista y emita facturas todos los meses. Uh-huh. Es normal, recurrente, ver en el boletín oficial que muchas veces se designan funcionarios y se aclara que es temporario hasta tanto se realice el concurso, que al final después nunca se hace, los funcionarios pasan años así y en definitiva no hay una relación laboral, creo yo, más formal. Esto hoy ¿va a ser modificado a partir de esta reforma que plantea el gobierno? Bueno, es difícil saber cuáles van a ser las modificaciones en la práctica. Ustedes hablaban de si estas reformas son o no constitucionales. No podemos no mencionar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el que trata sobre los derechos sociales de las personas que trabajan, establece como una garantía de protección la estabilidad del empleado público. Esto significa que si yo ingreso a trabajar al Estado, si cumplo las condiciones, si cumplo los requisitos y demás, no se me puede echar sin justa causa o por un motivo que no esté suficientemente fundado en que he incumplido o que soy incompetente. Deberían someterme a un procedimiento como para habilitar la posibilidad de despedirme. Con estas otras formas fraudulentas de contratación, eso se pierde porque permite más fácilmente el despido, la desvinculación, sin recurrir a esos procedimientos y sin respetar la garantía de estabilidad del artículo 14 bis. Sí, hablando en general, después vamos a cada punto, pero ¿se viene una ola o mucho trabajo para ustedes a raíz de estos cambios que se van a venir? Bueno, ya estamos permanentemente estudiando lo que significa el impacto de todas estas normas regresivas, desde el DNU 70, de diciembre del 23, que planteó una reforma profunda del Estado en un montón de aspectos, y especialmente en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y las regulaciones del trabajo, pasando por aquella ley bases, que era una mega ley conformada por diferentes materias que eran imposibles, como decían muchos diputados, de analizar, de aprobar, de debatir, para terminar ahora en la ley de bases, o llamada ley de bases, que contiene un capítulo laboral y un capítulo sobre empleo público, claramente regresivos. Cuando digo regresivos me refiero a que son normas que establecen niveles de protección mucho más bajos que los que hoy tenemos, y eso está prohibido por la Constitución Nacional y también está prohibido por las normas internacionales que son parte de nuestras leyes vigentes. El Estado no podría aplicar, de hecho lo legisló así, pero no podría aplicar estas leyes sin caer en responsabilidad internacional frente a los organismos
que elaboraron y que aprobaron esas normas, esos tratados. Y lo que estamos viendo es que obviamente los planteos judiciales van a multiplicarse, porque cada vez que un empleador quiera aplicar, sea empleo privado o sea empleo público, una de estas normas y genere algún daño para la persona que trabaja, bueno, por supuesto que esperamos que no se vayan incrementando los despidos, pero lamentablemente en nuestro sistema, en general, los incumplimientos patronales no se transforman en cumplimientos, se transforman en desvinculaciones. Digo porque cuando un empleador no cumple con una obligación que tiene, muchas veces el trabajador que se decide a exigir el cumplimiento termina siendo desvinculado o poniéndose en situación de despido. Entonces, bueno, eso seguramente va a generar multiplicidad de juicios y en tribunales obviamente haremos los planteos a los jueces de que estas normas, así como han sido sancionadas, violan la Constitución Nacional y por lo tanto no sirven para resolver los conflictos laborales. Increíble, ¿no? Pero se vuelve a la cuestión del descuento por día no trabajado por paro. ¿No es una cuestión que ya es suficiente jurisprudencia? ¿Y por qué tanta insistencia en el tema? Bueno, claramente el objetivo básicamente de todos los capítulos laborales, tanto el vinculado a empleo público como el de privado, lo que tienden es a restar poder a los sindicatos. Cuando uno mira las normas, todas están orientadas, por ejemplo, a dificultar la actividad sindical, a desfinanciar a los sindicatos, a deslegitimar la huelga, a impedir las asambleas en los lugares de trabajo. En el caso concreto del empleo público, a impedir que los agentes públicos, o sea, los empleados estatales, realicen actividades, la ley dice electorales o con fines partidarios, pero obviamente ahí también están incluidas las elecciones sindicales. Tiene sentido que un empleado no pueda utilizar horas de trabajo, por ejemplo, previo a una elección, no sé, de medio término nacional, de presidente y demás, para hacer proselitismo o campaña a favor de un partido político. Pero un activista sindical, porque lo dice la Constitución Nacional, tiene derecho a utilizar el crédito horario, un pedacito, una pequeña parte de su jornada laboral para realizar actividad sindical. Esto es representar a los trabajadores que lo eligieron, promover asambleas para escuchar los problemas que tienen los trabajadores y que hay que resolver, juntarse con los empleadores para transmitir las quejas, los reclamos o las necesidades, con lo cual, bueno, esta cuestión de limitar el derecho de huelga, impedir el activismo, impedir la cuota de solidaridad, esto es que una pequeñísima porción del sueldo vaya para el sindicato, y es la forma en que los sindicatos se financian. Digamos, el objetivo claramente es antisindical y antihuelga. Bien, también hay otros puntos que quiero saber cómo quedan, si ya lo analizaron. Entre ellos está lo que es licencia por maternidad, paternidad también, discriminación y los cupos que están vigentes hoy, que se tienen, bueno, no sé si a nivel nacional y provincial también, los cupos para ciertas minorías. Bueno, el tema de las licencias, muchos convenios colectivos han ampliado las licencias tanto por maternidad como por paternidad, y nosotros tenemos en nuestra ley de contrato de trabajo la licencia, una de las licencias por paternidad más cortas en Latinoamérica, que es de 2 días para un papá al que le nace un hijo, digamos. Y por vía de los convenios colectivos, en muchos casos, en muchas actividades, se han ampliado esas licencias. Ahora, la ley base lo que establece es una reformulación de la posibilidad de gozar de la licencia pre-nacimiento. No sé si tu pregunta era para el empleo público o... Para el empleo público. Okay. Bueno, vuelvo a decir, ATE tiene convenios, la Asociación de Trabajadores del Estado tiene convenios colectivos que amplían las licencias, y lo que estaba prohibido, que es despedir a una mujer embarazada, en este caso se habilita a cambio de una indemnización, lo cual, vuelvo a decir, viola el principio de no discriminación, que también es algo que está en la Constitución Nacional y en nuestras leyes vigentes.
Aparece también la posibilidad de despedir sin indemnización a una persona que no fue reasignada a un nuevo organismo o recapacitada o que no consiguió insertarse en el empleo privado. Digamos, esto, pasar del empleo público al empleo privado sin la indemnización que le corresponde por haber estado trabajando para el Estado. Digamos, claramente son todas normas que difícilmente pasen el filtro de una sentencia judicial que las convalide, porque justamente la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleado público, no admiten grados de tolerancia. Cuando se dice estabilidad del empleado público, no estamos diciendo, bueno, depende, estamos diciendo que no se lo puede despedir, salvo sumario administrativo, justa causa, etcétera. Lo mismo con digamos, habilitar la posibilidad de que la persona que no consigue otro empleo se quede sin trabajo, aunque sea cobrando una indemnización por antigüedad, bueno, viola claramente la garantía de protección del empleado público. Bien. La última, y vinculado a este pase a disponibilidad, leíamos hoy que el INADI ya pasó a la historia porque lo cerraron, TELAM es otro ejemplo. Digo, la gente que tiene años en el empleo estatal, ¿es legal, constitucional este pase a disponibilidad para ver si te conseguís un laburo porque en determinado tiempo te sacan del Estado? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Justamente, digamos, los altísimos números del desempleo en el Estado, en los estados nacionales, provinciales, el cierre de organismos, el desguace del Estado y toda esta política de eliminación de organismos que tienen una razón de ser y que además tienen un fundamento en normas, en leyes. Digamos, el INADI, por poner un ejemplo, no es lo mismo que esté que no esté. La degradación de algunos ministerios al rango de secretarías tampoco da lo mismo si cuentan con determinada estructura, determinado presupuesto, determinada cantidad de funcionarios, que si se reducen a una pequeña oficina. Con lo cual, a ver, el tema de tener que quedar en disponibilidad porque el organismo se cerró sin certeza de ser reinsertado en algún otro organismo que tampoco garantizaría adecuadamente esa estabilidad, porque la trayectoria profesional de una persona en un organismo quizás no le represente el mismo nivel de ingresos o jerárquicamente puede ocupar el mismo cargo si es trasladado a otra función o a otro organismo. Pero el tema de la disponibilidad, cobrando un sueldo en todos los casos inferior al que se venía cobrando, con la incertidumbre, no poder proyectar su vida familiar, su vida personal, su futuro, porque no se sabe si en definitiva se va a ser incorporado o no a un ámbito público o como vos decís, va a tener que salir a buscar trabajo en el ámbito privado, es absolutamente inconstitucional e ilegal, por más que la ley lo habilite. Doctora, gracias como Muchas siempre gracias por ser tan clara y por este tiempo que nos brinda. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. La doctora Cintia Pensión es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la República Argentina, y estábamos analizando estas últimas medidas que anunció el ministro Sturzenegger esta mañana, vinculadas a dos temas puntuales. El examen de ingreso, ese ya existe. Lo que pasa que muchas veces se lo evita porque se